4 AM 1220 Ecomedios. La información que pasa por Eco está en ecoya.com.ar. Conectate con nosotros. Facebook.com/Ecomedios 1220. Cliente de Personal, alma generosa. Te duplicamos los gigas para alimentar ese corazón gigante, solidario. No solo compartís el apoyabrazos, también compartís toda tu serie favorita. Corazones gigantes. Personal duplica sus gigas sin tener que hacer nada. Internet para que todo suceda. Personal. Beneficio de alcance nacional válido a partir del 14/6/2017. Consulta planes impactados en personal.com.ar. Al derecho y al revés. Las dos caras de la realidad. El yin y el yang de los temas actuales. Hola, buenas noches. Número 23, el programa de Al Derecho y al Revés, por Ecomedios 1220. Estamos con Alfredo Popritkin, yo soy Alejandro Drukarov, estamos con la producción de Federico Politi, el operador siempre Gerardo Subirana, extrañando a Eduardo Fabier Dubois, que anda por los fríos, no tan fríos a esta altura del año, de Noruega. Y a Enrique y a Adalberto también Buceto, Enrique Schiarsky, les mandamos un abrazo. Y se pueden comunicar como siempre al 4325-1220 y dejarnos mensaje en el 5254-2353 o mandarnos mail al derecho y al revés 2017 Gmail o seguirnos por la página de Facebook que está teniendo mucho movimiento últimamente. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Buenas noches. Acá me alcanza el auricular que todavía no pude tener retorno, pero la pregunta es, ¿el frío permite sobrevivir en Buenos Aires o no se puede salir a la calle? Nosotros que venimos de la calle... No, venimos bien. No se siente tanto. Venimos bien, pero fue bravo, A animarse, a salir. Por supuesto que esto no es Bariloche, ¿no? Pero se puede. No, por supuesto que también depende de dónde te toque vivir, pero empezamos, Alfredo, mandándole un abrazo a nuestros hermanos uruguayos que hoy festejan su fecha patria, 18 de julio. Mira qué atento. Y me parece que corresponde. Este programa tiene audiencia en el Uruguay muy numerosa. Y queremos también recordar una fecha que, bueno, yo leía programa número 23 y son 23 años. Ah, el tema de la AMIA. De la AMIA, ¿no? Una fecha de profundo dolor, ¿no? y además de persistencia de impunidad, ¿no? Un tema que en el programa tocamos mucho. Un tema irresuelto que tiene que ver con todo el tema de hoy, me parece, con la falta de eficiencia del Poder Judicial, la resolución de los casos, los temas de seguridad. Sí, muy lamentable y bueno, es un tema que hay que recordarlo para que en lo posible no puede volver a pasar. Es una causa nacional la AMIA, afortunadamente, y yo creo que una cosa muy grave, muy dicha la pasada, ahora, es justamente las complicidades, ¿no? Es decir, tenemos la causa donde están procesados desde un expresidente de la Nación para abajo por obstruir la investigación y por ocultar inclusive. Sí, es muy lamentable y todavía tenemos el tema AMIA 2 en trámite. Pero veamos lo positivo de estos días. Dentro de un par de días creo que se festeja el Día del Amigo. ¿Es así o no es así? Sí, señor. Bueno, pensemos, claro, es un poco adelantarse a la fecha, pero hay quienes hablan del mes del amigo, así que es válido recordar, tomemos también un poco con optimismo estos días de frío y pensemos en reencontrarnos, en pasarla bien, pensemos en positivo. Y yo digo rescatar justamente en un momento de tanto desarrollo tecnológico, de tanto hablar, ahora se habla de vidas de 1000 años y pavadas de ese tipo,
que nada de eso nos haga perder los vínculos, ¿no? Sí, yo creo que es lo que nos queda, hay que conservarlos, hay que cuidarlos, hay que alimentarlos, para que sigan vivitos y coleando, es lo que nos queda. Los amigos uno los elige, no nos vienen del techo y bueno, y yo creo que es lo que nos queda a medida que van pasando los días, los años, los meses. Es lo que nos Ahora, yo te quiero hacer una pregunta sobre alguien que no es tu amigo, ciertamente, pero sí es tu colega. Cambiando un poco, como hacemos siempre, el temario, porque la realidad nos pasa por encima. ¿Vos pensás que está bien detenido el contador Manzanares? Manzanares, ¿quién te es? Suena, ¿no? Me suena Manzanares. Te suena vagamente. Y mirá, depende. Si vamos a la cuestión puntual, creo que sí, y si vamos a la cuestión global, creo que también. Es decir, para tomarlo en un marco un poco más amplio, ¿quién es Manzanares? Manzanares es el artífice, es el ideólogo, es la cabeza pensante de todo el andamiaje criminal delictivo que se montó durante los gobiernos de los presidentes Kirchner. Ese es nada más ni nada menos. Él, por el lado contable, impositivo, financiero, societario, armando las sociedades que fueron incorporándose y funcionando a través del tiempo, desde aquella primera Austral Construcciones que se formó en el momento mismo del comienzo del gobierno de Néstor Kirchner. Ahora, ahí me estás un poco confundiendo, y posiblemente porque la situación confunde. Austral Construcciones era de Lázaro Báez. Sí, bueno, sí, está bien. Uno puede decir Austral Construcciones. Era el titular aparente, el que figuraba, el que aparece como figura visible, fue y es Lázaro Báez. Pero todos sabemos que se forma exactamente en los mismos días, las mismas fechas en que arranca la primera presidencia. ¿Y con el mismo contador? Sí, con el mismo contador, con los mismos objetivos. Hay una cantidad de coincidencias que ya a esta altura nadie piensa distinto ni otra cosa. Es como una cuestión que ya se dice a gritos, que esa sociedad se forma como puntapié inicial para generar un mecanismo de recepción de obras públicas, de trabajo proveniente del propio gobierno, que iba a encabezar semanas después, el propio Néstor Kirchner iba a recibir cantidad de trabajo de obras públicas. ¿Para qué? Para generar el ingreso de dinero suficiente para que ese dinero después terminase en buena medida invertido, a través quizás de Austral Construcciones también, pero también en buena medida iba a ser la proporción de recursos, de ingresos de dinero que iba a terminar en los bolsillos de la familia Kirchner, con el objetivo de, transformarlo en efectivo, en dinero efectivo. Y te hago una pregunta ahora, pero más. Déjame que termine un poco acerca para ir respondiendo de a una. ¿Quién era este hombre? ¿No? ¿Quién era? ¿Cómo encaja esta persona, este contador público de 54 años que es Víctor Manzanares? Víctor Manzanares comienza trabajando con Néstor Kirchner muchos años antes, incluso de que sea presidente de la República. Cuando Néstor era gobernador de la provincia de Santa Cruz, ya Víctor Manzanares trabajaba tanto en lo privado, en lo particular, en lo personal, armándole las declaraciones juradas de impuestos, las declaraciones juradas patrimoniales que se presentaban en la provincia, como también es designado por Néstor Kirchner como síndico del Banco de la Provincia de Santa Cruz, cuando el banco todavía era un banco provincial. Uh-huh. Tiempo después el banco se termina privatizando, termina en manos de los Eskenazi. Eskenazi, los mismos que después compraron YPF. Por ejemplo, los mismos dueños del grupo Petersen también. Uh-huh. Cuando asumen los Eskenazi resulta que también contratan al contador Víctor Manzanares, o sea que él, de alguna forma continúa ocupando cargos estratégicos dentro del banco. Pero
Si esto lo seguimos ligando, y esto es algo que estaba analizando justamente ayer, hoy, estaba reflexionando, cuando años después aparece, y esto es un tema que podemos mencionar, porque hizo mucho ruido en la Argentina allí por los años 2009, 2010, la causa de enriquecimiento ilícito de los Kirchner a cargo del juez Ollarvide, cuando esa causa tiene avance y se empieza a investigar, resulta que buena parte de los ingresos de recursos que son blanqueados, digamos, tomemos blanqueo como una palabra positiva por ahora, cuando son blanqueados buena parte de los recursos, ¿cómo se forman? Una de las partes de los recursos más significativos. ¿Vos hablás de los recursos personales? Los ingresos personales de Néstor Kirchner y de Cristina Kirchner. ¿De dónde provienen? Justamente de recursos aportados por el Banco de Santa Cruz, una parte en forma de préstamos del banco hacia Néstor y hacia Cristina, hacia la familia, y otra parte como fijos, reembolso, como intereses de plazo fijo. Con unas tasas extraordinarias. Claro, una parte de unas tasas increíbles. Ahora, ¿cómo se logra todo eso? Y se logra justamente teniendo las dos puntas bajo las mismas, conectadas bajo la misma dirección. Ahora, yo sé que a vos no te gusta hablar de esto, pero vos obviamente esto no lo conocés de segunda mano ni de tercera, porque vos tenés contacto directo e interviniste en las causas, ¿no es cierto? En particular en la de enriquecimiento ilícito, por lo menos intentaste una presentación que, si mal no recuerdo, el juez de triste memoria Ollarvide rechazó. Sí, es así. En realidad no soy yo en lo personal, sino la organización que se llama Contadores Forenses, una ONG que se ocupa de hacer un aporte a la sociedad civil en estos temas que tienen que ver con las investigaciones penales, temas financieros y contables, y justamente nos presentamos porque ya olfateábamos, ya veíamos una suma de irregularidades, y cuando empezamos a notar que Ollarvide le estaba dando un ritmo raro, un mecanismo de trámite raro a esta causa, dijimos no, vayamos, presentémonos y tratemos de participar también como peritos, como amicus curiae, o con el formato jurídico que fuese en ese famoso peritaje. Por supuesto que Ollarvide no nos permitió actuar como peritos. Bueno, estaba muy apurado para resolver la causa, sí, ¿no? Porque la archivó en tiempo récord, por lo que me acuerdo. Sí, es una causa que desde que comenzó hasta que terminó, ¿sabes cuánto demoró? Decí un número. ¿Cuántos años? Y 5, ninguna causa demora menos de 4 o 5 años. Bueno, en 6 meses sobreselló. Ollarvide sobreselló desde que comenzó la causa hasta que terminó, hasta que dictó el sobreseimiento, en 6 meses. Qué locura. Me acuerdo en la Navidad de... Bueno, nos van a decir que nos quejamos de la celeridad también. También, ¿no? Al final nos quejamos de todo, ¿no? Ahora, ahí yo te hago la pregunta, ¿intervino? Porque esto es una cuestión técnica. Cuando hablábamos de la detención de Manzanares, obviamente los diarios lo han dicho, los medios, la radio, la televisión lo explicó muy bien. Manzanares está detenido por violar las órdenes del juez en la causa, es decir, por permitir que los fondos que estaban bloqueados llegaran por otras vías a los hijos, en este caso de Cristina Kirchner, que son los beneficiarios actuales. Eso quedó claro. Ahora, en aquella causa Manzanares fue perito. En aquella causa de enriquecimiento ilícito, Manzanares fue perito de parte. Perito de parte. ¿Y ahí qué obligación tiene un perito de parte? Porque esto es interesante para la audiencia. ¿Es como un abogado que puede simplemente buscar que protege a sus clientes? No, el rol del perito de parte en las causas penales es un rol diferente. El perito de parte, al igual que los peritos oficiales, están todos obligados a decir verdad. Actúan en conjunto. El peritaje lo hacen todos juntos, peritos oficiales y de parte. Todos ellos unidos y en principio dictan o redactan sus conclusiones en un solo informe. Hasta es de sentido común. No puede ser que en un informe los peritos oficiales estén obligados a decir verdad y los peritos de parte pudiesen decir otra cosa que no fuese la verdad. O sea, todo. Más, el perito de parte, cuando es incorporado a la causa, cuando lo nombran, lo proponen y el juzgado lo acepta, lo que tiene que hacer previo a comenzar su trabajo, ¿qué es? Ir y prestar juramento en el expediente. Correcto. Firma y jura. Ahora, vos esa pericia la viste. Sí.
la tenés tu opinión sobre esa pericia, sí, obviamente. Totalmente. Ahora, ¿se podrá reabrir esa causa, Alfredo? Porque sabemos que la cosa juzgada irrita, en muchos casos permite, en casos excepcionales, pero permite la reapertura, ¿no? Yo creo que se puede reabrir y se debería reabrir. Okay. Porque hoy por hoy, algunas cosas que por aquel entonces, por los años 2009, 2010, cuando estaba tramitando la causa, y se hablaba mucho del tema, eran presunciones de que había irregularidades y cosas extrañas, injustificadas. Hoy ya son cuestiones comprobadas en donde se sabe que hay falsedades flagrantes, muy evidentes dentro de ese peritaje, y también hay algo que para un contador o la profesión contable es una cuestión básica, que es la falta de sustento documental de ciertas cuestiones en donde no se aportaron más que, por ejemplo, un listado hecho por la computadora o por un Excel, y eso fue la documentación de respaldo de, por ejemplo, los plazos fijos que... Sí, ¿realmente no se pidió un informe al banco para que diga qué número tenían los plazos fijos? No se pidió, justamente no se pidió. Hay una fuerte presunción que ese peritaje fue inspirado, por decirlo de una manera muy elegante, por justamente Víctor Manzanares, admitido por el entonces decano del Cuerpo de Peritos Oficiales, que de alguna manera se dejó someter a la propuesta de Manzanares, y después la otra perito oficial suscribió porque estaba su jefe allí, que era el decano del cuerpo, entonces no se opuso y todos firmaron de acuerdo, pero que si uno lee con cuidado aquel peritaje, va a encontrar que para cubrirse los peritos oficiales fundamentalmente ha puesto una serie de reparos sobre algunas cuestiones que debieron haber sido suficientes en aquel momento para que Ollarvide no sobreseyera de una como lo hizo cuando llegó el peritaje al juzgado, sino que por lo menos debió haber dispuesto una ampliación de esa pericia, una aclaración por parte de las de los peritos, porque había cuestiones que estaban diciendo, mire que esto no está suficientemente aprobado, no está suficientemente documentado, etcétera, etcétera. ¿Qué cosa? Porque yo estoy pensando, ¿no? En la segunda parte del programa tenemos prevista la entrevista a Federico Delgado, el destacado y prestigioso fiscal del Fuero Federal Penal, justamente, y él habla de la cara injusta de la justicia en su libro tan interesante. Es verdad. Y en qué medida, digo yo, estas no son detalles, son los grandes temas que nos diferencian, por ejemplo, de lo que está pasando en la región, porque uno de los temas que teníamos justamente hoy era cómo varios expresidentes latinoamericanos están involucrados, y gravemente. Dos de ellos, por lo menos que yo recuerde, están en este momento con procesamientos, más que con procesamientos. Lula está condenado y el expresidente Ollanta Humala de Perú está detenido con prisión preventiva por 18 meses. Así es. ¿Y la esposa? Y la esposa también, acusada de otros delitos conectados todas, pero no solamente por Odebrecht, porque también esto pasa en Panamá, pasa en El Salvador, pasa en Colombia. Sí. Entonces, en todos esos lados, las causas están avanzando. Sí. Quizás en esta historia que estamos viendo, que parece un poco menor y que parece como de cierto, por ahí a alguno le puede sonar como un ensañamiento o una postura política, que por cierto, más allá de que todos tenemos una idea y todos vamos en función de nuestras ideas, nosotros en este caso particular no estamos actuando en función de ideología, sino en función de lo que consideramos que debe ser la verdad. Pero quizás ahí veo una de las grandes diferencias por las cuales las causas en otros países avanzan y en este no. Y Delgado en su libro justamente habla mucho de los tiempos de los jueces. Sí, pero los tiempos es algo que en nuestro país, bueno, ya lo va a contar él seguramente con más propiedad, es algo absolutamente adaptable a... no sé, de alguna manera, los gustos políticos del momento, digámoslo. Esto, lamentablemente, en la Argentina funciona así, en otros países quizás en alguna medida también, pero esto es básico. El sistema está armado de forma tal en donde los jueces, los fiscales, los peritos también, de alguna manera están
digamos, condicionados, puede ser una palabra que se acerque a la definición. Están condicionados. Una palabra suave, ¿no? Están de alguna manera comprometidos, limitados, comprometidos, obligados a devolver un favor por haberlos designado, en algunos casos también. Esto pasa en muchas de las situaciones. El sistema de nombramiento, y es algo que me gustaría también preguntarle la opinión al fiscal Federico Delgado, si es que tenemos la oportunidad en la segunda parte del programa, y ver qué nos dice al respecto, porque realmente creo que allí comienzan las fallas que terminan haciendo que el sistema funcione al revés de lo que debería ser. Falta de una justicia independiente en donde los jueces resuelvan con la ley en la mano. Tal cual. Y aplicando el derecho. Yo quisiera ver, por ejemplo, ahora, ya que hablábamos de Brasil, cuál es la actitud que tienen, ya no la justicia, sino fundamentalmente la dirigencia política, el parlamento brasilero, frente al actual presidente, porque justamente es bastante más fácil meterse con el que no está, inclusive con el que no está y que es candidato con potencial también para volver, más allá de que a mí me parezca que las sentencias del juez Sergio Moro son impecables, han tenido tanta autoridad, tiene tanta autoridad moral, que uno lo menos que puede hacer es confiar en él como magistrado hasta que alguien la revoque. Allí hay una realidad innegable que es el apoyo político y el caudal de brasileños que todavía apoyan a Lula, ¿no? Que es muy importante, andan, según dicen, en alrededor del 50%. Sí, poco menos, creo, ¿no? Pero es alto. Exacto. Bueno, pero Temer no tiene un apoyo político en la ciudadanía, tiene un bajísimo nivel de valoración en las encuestas, pero tiene atrás de él en este momento la estructura política que está toda cuestionada, porque Temer está involucrado, investigado en decenas de causas de corrupción. Pero frente a la posibilidad de una reelección está muy débil. En cambio, no es el caso de Lula, que está jugando contra el tiempo para ver si puede llegar a la presidencia antes de que le confirmen la sentencia en Cámara. Exactamente, cosa que va a ocurrir, según calculan, en algo así como en 10 meses. Así que hay que ver qué llega primero y qué llega después. Y está, yo diría, hoy por hoy planteado el poder o la fuerza de la justicia representada por el juez Moro versus el poder y la fuerza de la política representada por Lula, ¿no? Interesante. Esta es la partida que se juega en Brasil. Veremos cómo se Nosotros por ahora estamos tan lejos que ni siquiera podemos jugar la partida. No hay partida en la Argentina. Que arrancamos perdiendo 2-0, 3-0, una cosa así. Pero bueno, veremos. No hay que perder las esperanzas, hay que ser positivo y tenemos que pensar un país diferente y soñar con eso, porque la esperanza es lo último que se debe perder. Vos sabés que yo quería, por eso tenemos en el tema, hacer una mención. La semana pasada estábamos todos conmovidos por este témpano enorme que despegó de la Antártida, decenas de veces la capital federal, la sensación de que todo esto tiene que ver indudablemente con el calentamiento global. Pero en paralelo hubo una noticia que no es que pasó desapercibida porque estuvo en los diarios, pero no estuvo en los diarios y no estuvo inmediatamente ni en la televisión ni en la radio con fuerza, como tantas otras cosas que los intereses consiguen tapar. Pero hay un estudio que acredita que solamente 100 empresas produjeron más del 70% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero desde 1988. Es decir, y 100 empresas en su totalidad petroleras. Vale decir, la actividad petrolera es la responsable mayoritaria de los daños generados al ambiente por la vía de las emisiones, es decir, del cambio climático, del calentamiento global. Ahora, yo me pregunto, porque cuando hablábamos de tocar el tema en el programa pensamos seriamente que a la gente por ahí, es un tema tan lejano, tan difícil, entonces no es que no le interese o que no le preocupe, porque sufrimos los cambios todos y particularmente los más vulnerables. Ahora, acá hay una idea que creo que sería bueno debatir y que ni siquiera este estudio puso sobre la mesa, y es, todo aquel que causa un daño tiene la obligación de repararlo. Entonces, si estas 100 compañías, que muchas de ellas son estatales, por supuesto hay muchísimas privadas también, son simplemente la mayoría de las compañías petroleras, han efectuado el 70%, han generado el 70% de este efecto tan gravemente dañoso, que inclusive en perspectiva, si no lo contenemos y lo paramos, pone a una buena parte de la humanidad al borde de la extinción.
¿por qué no pagan? Porque se han llevado utilidades monstruosas, ¿no? A vos, desde el punto de vista estrictamente contable, si vos usaste un recurso que es de otros, sí. Jurídicamente no hay duda. No hay tribunales, no hay normas. En este tema no quiero varias cosas. No quiero aburrir, primero porque me parece que es un tema, como vos dijiste antes, un tema lejano de la gente, incluso es lejano desde mi punto de vista hasta técnico. Opinar con propiedad requeriría mucha más información, pero además pienso que se está se está diagramando el plan B, es decir, el mundo va hacia otra clase de energía porque ya hay conciencia de que se está contaminando seriamente el ambiente. Me parece que por eso el caso de los automóviles, cómo está avanzando rápidamente, los automóviles eléctricos, el caso de la energía eólica que uno la encuentra en los viajes más que nada, y en la Argentina también, pero en los viajes que uno hace por Europa ve por todos lados esos enormes ventiladores, no sé cómo llamarlos, pero son ventiladores, bueno, ¿por qué no? y que están produciendo energía a todo momento. Incluso últimamente me ha tocado hacer un viaje por el mar, por el Atlántico y demás. En el mar hay torres instaladas, pero en cantidades, no por cientos, los he contado, estos bichos, estos ventiladores enormes para justamente producir energía permanentemente aprovechando los vientos. Bueno, yo en eso te doy una... Ya hay un poco de conciencia. Yo no una sé buena si noticia, hablar ¿no? tanto de perjuicios. No bueno, creo que ninguna de estas empresas se haga cargo de ningún tipo. No se van a hacer cargo porque no hay ni leyes para juzgar, que este es uno de los grandes problemas de la globalización, una globalización que sabemos que llegó para quedarse y que es imposible de evitar, pero tampoco puede ser quienes manejan el espacio global no se vean sometidos a la ley, que es parte de nuestro tema. Entonces, es cierto que no hay una norma y no hay tribunales, pero también es cierto que los daños son reales. Vos fíjate que hoy yo te contrastaría dos noticias, ¿no? Una que no es de hoy, pero que sí es de estos días. Vos hablabas de la energía eólica y a mí me consta que el gobierno nacional está fuertemente interesado y buscando que se desarrollen inversiones de energía eólica en la Argentina. Esto es una noticia para dar. Como el gobierno no la da, la podemos mencionar nosotros. Sí. Pero me consta, están en tratativas para que una de las principales empresas españolas de energía eólica se radique en la Argentina, lo cual implicaría puestos de trabajo, pero sobre todo generación de energía limpia y mucho más barata, con aporte importante a la industria nacional. Ahora, en paralelo hoy se firman convenios entre la provincia de Neuquén o propuestas de inversión de las empresas petroleras a la provincia de Neuquén por Vaca Muerta por $1.200 millones de inversión. Vos lo podés ver como una buena medida desde el punto de vista de la inversión, la creación de fuentes de trabajo, etcétera. Sí. Pero también ves que desde el punto de vista ambiental las medidas son muy insuficientes. La Argentina tiene un atraso en materia de protección del ambiente tremendo y ya no nos podemos dar el lujo de seguirlo demorando. Yo diría, a esta altura, nos falta para hacer un intervalo solo un minuto, yo diría que dentro de unos momentos aguardemos que tenemos previsto entrevistarlo al juez, al juez Moro, al juez Delgado, al fiscal Delgado. ¿Qué pasa con la tele? Hay un tema que nos están anunciando con la tele. Bien. Perdón. Bien, nos están gracias, enfocando, gracias. Los ventiladores, que no sé. Claro, tenemos en imagen justamente la energía eólica. Y la verdad es que tardamos tanto en ponernos de acuerdo con Gerardo que parecemos en la Argentina tomando medidas para producir energía limpia. Sí. Decía que aguardemos unos pocos minutos que tenemos previsto y ojalá que no nos falle la previsión, porque las líneas a veces no nos ayudan. Entrevistarlo al fiscal Federico Delgado para hablar sobre su último libro, pero principalmente hablar de los problemas principales de la justicia. Les puedo adelantar que Delgado es un fiscal que no se guarda absolutamente nada. Dice todo lo que tiene que decir, lo que piensa. Yo diría que si a alguien le podríamos dar el premio a la transparencia en la forma que se expresa
y quizás hasta la falta de una actitud política y sí un objetivo permanente de hacer aportes para cambiar y mejorar aquello que se pueda mejorar y cambiar. Sí. Bueno, es el fiscal Delgado, así que... Y con una mirada complementaria, ¿no? Porque además es politólogo. Sí, tal cual. Pero es un estudioso de lo social. No se muevan de allí, hacemos un pequeño corte, un pequeñísimo corte, y seguimos en un adelante. ratito seguimos. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar. Conectate con nosotros. Contestador 5-254-2353. Cliente de personal, alma generosa. Te duplicamos los gigas para alimentar ese corazón gigante. Considerada. Ponés cachengue toda la noche, aunque al otro día madrugues a las 7 de la mañana. Corazones gigantes. Personal duplica sus gigas sin tener que hacer nada. Internet para que todo suceda. Personal. Beneficio de alcance nacional válido a partir del 14/6/2017. Consulta planes impactados en personal.com.ar. Invitados especiales de diverso pensamiento para tener la versión de todos los sectores sociales. Bueno, volvimos, aquí estamos y como hemos prometido, en esta segunda parte del programa vamos a tener una entrevista de lujo, un entrevistado que de alguna manera yo creo que nos va a dejar, siempre deja algún mensaje muy positivo, importante para cada una de las manifestaciones que hacen sobre sus opiniones en cuanto al funcionamiento de la justicia. Es un hombre que conoce la cosa de adentro y siempre con un espíritu constructivo da sus ideas y sus aportes. En este caso vamos a hablar con Federico Delgado, quien escribió junto con Catalina Delía un libro que se titula La cara injusta de la justicia. Pero digamos por un segundo, ¿quién es Federico Delgado? ¿No? Para que aquel que todavía no tiene claro de quién se trata, digamos que bueno, Federico Delgado en estos últimos 10, 15, 20 años ha tenido las causas más resonantes o varias de las causas más resonantes de la Argentina. Es fiscal federal, es decir, que interviene en los casos en donde el Estado es parte y en los temas penales, en donde los funcionarios públicos suelen ser investigados. ¿Qué sé yo? Time War, ¿recuerdan? El boliche donde fallecieron varios jóvenes fue una de las causas. Actualmente Odebrecht, causa de enriquecimiento ilícito de López, el fiscal es él. Tragedia de 11, la tragedia de 11 también ha sido el fiscal de la causa. Coimas en el Senado, enriquecimiento ilícito de Mauricio Macri, también recuerdan, él ha sido fiscal. Así que infinidad de causas y lo tenemos, no perdamos más tiempo. Lo saludamos, fiscal Delgado. Buenas noches y gracias por estar con nosotros. Hola, ¿cómo está? Muchas gracias por llamarme. Los escucho un poquito bajito. Bueno, vamos a tratar de subir el retorno y me voy a permitir preguntarte si no te cae mal, ¿puedo tutearte, Pero, Federico? por favor, Alfredo. Bueno, muchísimas gracias y bueno, vamos con alguna primera pregunta. ¿Querés largar vos? Acá estoy con Alejandro Dukarov. ¿Qué tal, Federico? Hola, mucho gusto, ¿cómo va?
¿Qué tal? Yo diría, para romper el hielo, como se dice habitualmente, A ver. uno de los temas sobre los cuales gira el libro, que confieso que me atrapa y me parece sumamente interesante, es una visión profunda, sociológica, no solo desde la justicia, que da para muchísimo, pero una de las cosas que más me impactó es el manejo de los tiempos por los jueces, ¿no? Y todos sabemos que esto se puede percibir, pero no cualquiera los dice. Hoy escuché unas declaraciones de un juez federal que dijo que él no mira el calendario electoral a la hora de tomar decisiones procesales y dijo algo así como que una causa penal es una avalancha. Primero rueda una piedrita, después miles, después se hace imparable y los tiempos los fija la causa y no nosotros. La verdad es que la sensación que yo tengo se parece mucho más a lo que dice tu libro que a lo que dijo Bonadío hoy. Sí, a mí me parece que el tema de los tiempos va ligado con otra cosa, ¿no? Si uno se atiene al diseño institucional, en las repúblicas la justicia debería ser un poder político, obviamente, pero que de alguna manera es como una cuña que tiende a limitar eventualmente las intenciones por ahí imperiales del Poder Ejecutivo y los exabruptos del Parlamento. Es una especie de poder moderador. Pero en la Argentina me parece que desde los orígenes del propio Estado Nacional, la justicia nuestra se convirtió en parte de la política partidaria y en vez de ser esa especie de cuña que de algún modo tenía que moderar los exabruptos de los otros poderes, se transformó en parte del juego político. Entonces me parece que ahí es donde uno puede comprender el tema de los tiempos, porque es verdad por ahí que las causas a veces marcan sus propios tiempos y es difícil saber cuándo van a terminar y dónde van a terminar. Pero si uno agarra un diario de la Argentina de los últimos 10 o 12 años y agarramos uno del 2007, el 2008, el 2009, el 2010, vamos a ver que básicamente los temas de agenda de corrupción son generalmente los mismos. Lo que sí vamos a comprender o nos va a llamar la atención un poco más es que los resultados son diferentes. Claro. Pero me parece que eso es muy fácil de contrastar. Me parece que el tema de los tiempos de la justicia, si uno lo verifica con los hechos, hay muy poco margen para el debate. Después uno puede discutir cuáles son las causas que hacen posible ese manejo de los tiempos. Pero si uno simplemente hace un trabajo de confronte y simplemente mirando diarios viejos con diarios de ahora, digamos, por hacer, digamos, una cosa muy reduccionista, ya puede tener algún tipo de indicador que nos dé algunas pistas para ver que esa discusión me parece que hay que darla, pero desde otro lugar, ¿no? Ahora, justamente el libro de ustedes menciona, con casos concretos, ¿no? Los casos, por ejemplo, de María Obando, claro, o de Belén, detenidas, o incluso una de ellas condenada en tiempo récord, etcétera, etcétera, y que estuvieron detenidas un tiempo hasta que la prensa hizo pública la situación y recién ahí se rectifican decisiones judiciales injustas. Pero en paralelo el libro traza muy bien que Lázaro Báez y José López, por mencionar dos nombres icónicos de la corrupción, tienen causas que vienen del 2008 y recién en el 2016 la justicia es como que las toma en un trámite un poquito más veloz. Así es. Y uno puede pensar esto si nos vamos a la transición del menemismo al gobierno de la Alianza, y así sucesivamente, digamos, yo diría que es casi una patología que tiene nuestro sistema judicial, y me parece que una de las claves es que, lejos de ser un poder moderador, es parte del juego político partidario. Y eso está mal, eso es malo. Perdóname la interrupción, pero vos encontrás ahí, porque yo encuentro por ahí alguna de las razones por las cuales, por ejemplo, Brasil en el Lavallato en tan poco tiempo tiene 144 condenas por 1.464 años, 158 acuerdos de colaboración premiada y 10 de leniencia. Sí, absolutamente. Además Brasil hizo otra cosa con el Lavallato. Digamos, Brasil cuando se vio venir la gran marea de datos procedentes de la SEC, tras el acuerdo que había hecho Odebrecht con lo que sería nuestra bolsa de valores de Estados Unidos, que había confesado y que eso se venía, Brasil tomó una decisión como Estado que nosotros no tomamos, que es, digamos, hicieron las reformas necesarias como para recibir esa información y procesarla de acuerdo a la calidad, a la cantidad y al cúmulo que venía. Entonces, eso les permitió, con algunas pocas reformas legales,
tener resultados satisfactorios en un plazo mucho más breve que lo que podríamos esperar nosotros con la forma en que podríamos recibir eventualmente esos datos. Y además Brasil tiene una particularidad que nosotros no tenemos. El sistema judicial brasileño es absolutamente autónomo, por eso la gente del PT habla de la República de Curitiba. Es absolutamente autónomo del poder político. Los jueces y fiscales se designan y se controlan entre sí. Digamos, hay una sedimentación institucional diferente y no existen las interrelaciones que tenemos nosotros. Nosotros para nombrar un juez o un fiscal hay que hacer un concurso, bla, 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 pero al final de cuentas, todo termina en una discusión entre los diputados, los integrantes del Poder Ejecutivo y los integrantes de la Corporación Judicial. Digamos, siempre terminan, para decirlo vulgarmente, una rosca. Pero ¿cómo? Yo tenía entendido que los jueces y en cierta forma los fiscales también eran independientes de sus funciones, o sea que eso es algo que está escrito pero que en la práctica no se da. ¿Qué decís vos? ¿Qué opina? ¿Qué comentás en tu libro y cuál es tu visión? ¿Por qué esto, si no ocurre, está, digamos, complicando las investigaciones en las causas? A mí me parece que nosotros tenemos las reglas que permitirían designaciones en base al mérito, es absolutamente meritocráticas. Ajá. Básicamente, después del 94, hicimos algunas reformas que ustedes saben que de algún modo iba a terminar con el dedo para nombrar a un juez. Existe el Consejo de la Magistratura, existen los concursos, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué pasa? Se cuela el barro de la historia, digamos, y la dinámica de los concursos son procesos tremendos, que duran muchos años, que tienen una parte que efectivamente es meritocrática, pero que tienen un margen, al final de cuentas, hay un margen de discrecionalidad en el que el amiguismo o el dedo tiene la facultad de alterar el orden meritocrático. ¿Se entiende? Yo llego con el currículum, pero si además del currículum no tengo alguna corporación que de algún modo me tolere o me banque o me quiera, es muy probable que no llegue a ser ni juez ni fiscal. De hecho, fíjense que los cargos más sensibles para acceder a la magistratura, los lugares que digamos donde el sistema institucional tiene las lentes puestas con más precisión, los concursos duran 2, 3, 4 años. De hecho, en la Cámara Federal creo que hay un concurso que hace como 5 o 6 años que está sin cubrirse. Sí, más tiempo también, sí. Entonces, y los que se han cubierto son francamente escandalosos, y digamos, no lo digo yo, esto lo dicen los hechos. Entonces me parece que ahí también se cuela otra cosa que tratamos en el libro, que es que nuestras instituciones, a lo largo de la formación del Estado argentino, no han logrado tener una autonomía relativa de la sociedad civil. Nuestro Estado es un poco poroso, es como un gran queso, tiene agujeros, y por esos agujeros siempre se cuelan intereses particulares. Por eso, la designación de jueces y fiscales, al final de cuentas, están teñidas con los mismos problemas que teníamos antes. La diferencia va a ser siempre la misma. La persona, el sujeto. Una persona puede, una vez que llega al cargo, comportarse de acuerdo a la ley, o puede comportarse de acuerdo a algún compromiso asumido o alguna condición que recibió durante el proceso de designación, pero en definitiva queda siempre en manos del sujeto. Yo diría que no hay incentivos institucionales para ser exclusivamente leal con la ley. El medio ambiente no nos ayuda para nada, y esto también es lo que nos pasa un poco como sociedad, ¿no? A la hora de pagar impuestos, a la hora de respetar los semáforos, a la hora de respetar las rampas de personas con capacidades especiales para estacionar. Ahora, digamos, me parece que en el sistema institucional uno lo sufre mucho más, se refleja mucho más, como ciudadanos por ahí nos da mucha más bronca, pero no deja de ser una gran muestra de los componentes de nuestra sociedad, ¿no? Ahora, vos de alguna manera sostenés que si los jueces fuesen absoluta y realmente independientes, las causas avanzarían muchísimo mejor, o ese sería uno de los ingredientes. La pregunta es, ¿el sistema procesal no conspira contra el avance en algunas ocasiones de las causas? Por ejemplo, tomemos un caso que seguramente vos no te querrás entrometer, pero de hoy, por eso lo traigo a colación. Se detiene el contador de la familia presidencial, y bueno, y ahí está detenido. Alguien podría pensar, bueno, ahora que está detenido, más allá de la causa de la detención y de las motivaciones, ¿no es la oportunidad para que de pronto, aplicando una ley del arrepentido? Sí, me parece que hay mucho para hacer
en el aspecto del procedimiento, que el procedimiento es como una suerte de camino que nos va a permitir recorrer el juicio más rápido, más lento, pero aún con los problemas que tiene, hay un problema mayor todavía, que yo a cualquier estudiante de abogacía promedio que tenga la mitad de la carrera aprobada, y tanto en el aspecto civil, laboral, comercial o contencioso administrativo, tributario, lo que fuere, ninguna de esas leyes de procedimientos se respeta. Es así. Y eso es tremendo también, porque yo creo que nuestro código de procedimientos, con los problemas que tiene, que son reales, y con a veces los incentivos escasos que tiene para llegar a la verdad más rápido, tampoco se respeta. Ustedes piensen que según la ley procesal, después de la indagatoria, el juez tiene 4 meses para terminar la instrucción. Sí. Piensen si esa regla, simplemente del artículo 107, se cumpliese, cuánto demorarían los juicios y cuánto dejarían de demorar. Bueno, hay una mención en tu libro al tema de los plazos, ¿no? Absolutamente. Esta terminología que inventaron de plazos ordenatorios y plazos perentorios, es decir, los ordenatorios, que son casi todos, son para no cumplir. Es una gambeta para no cumplir los plazos. Claro. Ahora, Federico, ¿y podemos encontrar parte de la solución o del camino hacia un cambio acostándonos? Vos lo mencionaste antes, pero yo quiero ahondar un poquito el tema, recostándonos en la sociedad civil, esperando de ella una reacción mucho más fuerte, enérgica, como para exigir de alguna manera a la justicia todo aquello que no está haciendo y está en deuda? Y mira, yo creo que hasta hay casos que así permiten sostenerlo. El caso de Cromañón, el caso de Mariano Ferreira, el caso de Once, que son procesos judiciales que razonablemente terminaron rápido para lo que es la Argentina, siempre tienen la particularidad o la peculiaridad que estuvo el compromiso de la sociedad civil firmemente, de algún modo, funcionando como un tábano, acicateando al sistema judicial para que no se tuerza y no ingrese en calecitas donde se discute el sexo de los ángeles, o en la desidia que hace que las causas por ahí empiecen a navegar como sin vela. Claro, lo que pasa es que a veces es difícil a una sociedad como la nuestra, que tiene los problemas que tiene, exigirle que tenga ese compromiso más activo, por ejemplo, en temas de corrupción, porque también el gran desafío es explicar que nuestra pobre vida pública, aunque parezca mentira, tiene mucho que ver con la corrupción. Digamos, y la pobreza en nuestra vida pública marca también la posibilidad que tenemos de mejorar nuestra vida privada. Todavía no ha calado, me parece a mí, esa es una apreciación muy personal, nosotros como ciudadanos no hemos logrado comprender en general que la corrupción mata, y que si hay hospitales que funcionan mal es porque hay corrupción, y que hay pozos en las calles y están mal asfaltadas porque hay corrupción, y que hay un montón de dinero público que ha sido saqueado, que se ha desviado por múltiples cañerías, y que eso que nos parece tan lejano en realidad es lo que afecta a nuestra propia vida diaria, cotidiana, todos los días. Ahora, vos fíjate que eso es absolutamente coherente con que la corrupción esté en tercero, cuarto o quinto lugar en los temas que se tratan, por ejemplo, en la campaña electoral, ¿no? Porque me parece que en paralelo lo que sucede es que hay una suerte de percepción social de que todos son corruptos, y lo cual, por supuesto, ni es tan así, ni por lo menos es que sean proporcionalmente igual de corruptos, también es un valor distinto, pero quizás, ¿qué pasaría? Porque yo me preguntaba, leía tu libro y veía el prólogo de Carlos Pañi, que me pareció muy interesante, el reportaje a la nata en el final. Leí otro libro también muy interesante, estoy leyendo, muy duro, muy doloroso, de mi amigo Eduardo Anguita, que también estuvo con nosotros, sobre las cárceles. Y leí un prólogo tuyo que también me encantó. Y hablábamos con otro invitado nuestro, que también conocés bien, Claudio Saboya, que también te entrevistó. Y si yo no pongo todos esos nombres en fila, con el de Alfredo, por ejemplo, también, que tiene toda su trayectoria en la materia, son nombres que ideológicamente no tienen ningún alineamiento. Así como tampoco lo tienen con vos, que cada uno de ustedes piensa, y yo mismo puedo pensar de otra. Obvio. Y sin embargo, todos esos nombres terminan coincidiendo en valores, en conceptos, que la sociedad debería poder dejar a un costado de la grieta, o como se la quiera, de las diferencias partidarias, ¿no? Para trabajar. Y sin embargo, como vos bien decís, estamos muy lejos todavía de eso, ¿no? Sí, porque a mí me parece que tenemos que comprender, me parece que digamos, todavía percibimos demasiado lejano
que las soluciones en las sociedades son colectivas. Claro. Y que la tendencia por ahí a la bronca testimonial o a esperar siempre el Salvador o el Messi que nos venga a ganar, a salvar el partido, o en su momento el Maradona, o esperar ese líder carismático y providencial que de alguna manera nos va a dar las soluciones, hasta que no comprendamos que eso por ahí puede pasar, en algunos momentos de la historia puede haber ocurrido, pero que en general los problemas sociales son colectivos y que primero hay que comprender que ser ciudadano es un trabajo. Yo coincido con lo que vos decís, pero a mí me parece que recién ahora estamos en el estado que tenemos, yo percibo en la sociedad rabia, bronca, la gente está realmente asqueada de la impunidad y hace bien estar asqueada de la impunidad. Ahora me parece que hay que dar el paso siguiente, que es tratar de esa bronca resignificarla y sin perderla convertirla en soluciones propositivas, que básicamente sigue siendo, pese a que los años pasan y los milenios pasan, seguimos con el mismo problema, ¿no? Es una cuestión de participación, de asumir que ser ciudadano es un trabajo, y de hecho si uno se pone a pensar en la antigua Grecia, el ciudadano se distinguía por la capacidad de liberar los asuntos públicos y por juzgar. Digamos, eran las dos dimensiones que tenía la condición de ciudadano. Y me parece que hay que empezar a recuperar, empezar a discutir que la democracia es algo más que votar cada 2, 3 o 4 años, y que el régimen político se construye. Y que la construcción del régimen político, la construcción de la sociedad, de los valores que habitan la sociedad, los valores públicos van a terminar definiendo la calidad de nuestros valores privados. Pero me parece que es un trabajo colectivo y que en ese contexto es importantísimo, por ejemplo, lo que hacen ustedes, ¿no? Que es difundir y permitir que estas cosas se discutan. Ahora, ¿vos pensás que, por ejemplo, es factible con las... Alfredo te lo preguntó, con las herramientas que ustedes tienen? Porque nosotros tuvimos la ocasión de escuchar a Sergio Moro con Alfredo un par de veces en distintas ocasiones, y también hace muy poquito la escuché a una de las fiscales que trabaja con él, que estuvo la semana pasada aquí. Y vos escuchabas orgullo de participar en esto. Era una cosa casi épica, ¿no? Eran fiscales y jueces cumpliendo con su tarea, y muy contentos de hacerla, no por ningún afán de protagonismo personal ni político. ¿Podemos lograr eso acá? A mí me parece que para lograr eso, además de hacer algunas reformas legales, que me parece que podemos empezar con las que tenemos. Yo en eso no soy tan drástico. Es verdad que hay que hacer algunas reformas legales, pero además lo que hay que lograr es recuperar eso que Max Weber llamaba el orgullo de la burocracia, tratar de recrear la sensación de pertenencia, y para pertenecer a la burocracia y entender que lo que se está haciendo es justicia y que se está trabajando por la nación, y empezar a trabajar, digamos, por cuestiones colectivas. Me parece que lo que ha logrado Brasil es una especie de núcleo de coincidencias básicas. Ellos, tanto las instituciones como la sociedad civil, han dicho basta. Y ese basta se empezó a traducir en reformas institucionales, en la acción de la burocracia judicial y en el acompañamiento de la sociedad civil. Es un proceso que me parece que tiene esas tres patas. Y acá yo insisto, me parece que estamos en un grado molecular, por utilizar una categoría de Antonio Gramsci, ¿no? Estamos todavía en un grado donde hay que articular toda esa rabia y tratar de darle algún tipo de eficacia. Me parece que están dadas las condiciones. También es un desafío muy grande para nosotros, para la justicia, porque no es lo mismo la responsabilidad del ciudadano que la responsabilidad del funcionario. Digamos, ser ciudadano es un trabajo, pero si además de ciudadano uno es funcionario, tiene que hacer algunas otras cosas más. Y me parece que la justicia está ante un gran desafío. Si uno se atiene a cómo hemos tratado hasta ahora el caso Odebrecht, tiende a ser un poco pesimista, pero esto es siempre lo mismo, ¿no? Es el optimismo del corazón y el pesimismo, es el optimismo de la voluntad y el pesimismo de la razón. Digamos, me parece que hay que hacer algún trabajo para crear el entorno en que sea un orgullo y un poco más remunerativo, en términos personales y en términos meritocráticos y en términos profesionales, tratar de trabajar exclusivamente por la verdad y tratar de sancionar la corrupción, sobre todo en un país como la Argentina, que ha sido saqueado, que es un país brutalmente injusto, pero que ha generado riqueza en los últimos años de una manera descomunal, y sin embargo esa riqueza no se tradujo en mejoras sustanciales para nuestra vida pública. Federico,
Yo entiendo cuando hablamos de una justicia de alguna manera comprometida, con falta de independencia, cuando alguien ingresa a la justicia condicionado de alguna manera porque accedió de una forma no totalmente clara y ya teniendo algunas cuentas en su pasivo, por decirlo de alguna manera. Pero estoy pensando en casos, podemos dar los nombres o mejor no decirlos, pero de gente que ha entrado a la justicia y ha actuado con absoluta independencia en los primeros tiempos, en los primeros años. Algunos de ellos vos los conocés, alguno fue compañero tuyo. Pero más allá de eso, sin importar los nombres, resulta que pasa el tiempo y se pasan del otro lado. En forma parcial o en forma total, se colocan en las antípodas. Esto, ¿qué explicación encuentra? Porque si alguien entra condicionado, bárbaro, pero si después se va modificando su manera de pensar a medida que va pasando el tiempo, esto, ¿dónde lo ubicas eso dentro del esquema de razonamiento tuyo? A mí me parece que para el principio, cuando las personas vienen, digamos, con algunas deudas en su mochila, siempre está la posibilidad de elegir, ¿no? Siempre el sujeto tiene la chance de elegir qué va a hacer, si va a ser leal por la Constitución que juró o no. Con respecto a los que, por decirlo más gráficamente que vos, después saltan y empiezan a trabajar al revés de lo que venían haciéndolo, ahí me parece que hay una especie de pecado capital de nuestra ingeniería institucional, que no tiene sistemas de premios y castigos y no hay condiciones, no hay incentivos que premien al tipo que es coherente y que es solamente leal con la ley, al que por ahí en el camino se da cuenta que puede ser leal a otras cosas además de la ley y que no hay consecuencias para eso. Pero discúlpame que te interrumpa. Sí. Esa misma persona o esas personas tienen como contrapartida el riesgo. Si pensás en algún nombre en particular, vas a encontrar que de pronto algunos de esos personajes hoy o en algún momento se encuentran contra la pared y siendo sometidos a juzgamientos y de pronto de ser grandes personajes con un montón de privilegios pasan a ser personas indeseables señaladas por toda la sociedad y con grandes posibilidades de terminar, si no presos, sí procesados. Entonces, ¿qué negocio están haciendo? ¿Cómo se explica? A mí lo que me parece es que llega un momento que hay muchas personas que empiezan a vivir en una especie de clima palaciego en el que no les interesa más lo que pase fuera de la sociedad. Y el castigo social me parece que no es suficiente o que en la cuenta que hacen lo asumen. Me parece que el problema sigue siendo que nuestro sistema legal da por sentado que los jueces y los fiscales van a ser leales con la ley y no tiene ningún tipo de plan B para cuando esos jueces y fiscales pegan el salto y dejan de ser leales con la Constitución, con la ley, y empiezan a ser leales a otro tipo de facciones que persiguen otro tipo de intereses. Me parece que ahí se podría hacer rápidamente algún trabajito como para crear las condiciones para que favorezcan, digamos, la coherencia y el apego a la Constitución y no el apego a las facciones. Federico, realmente ha sido muy, muy enriquecedor, muy interesante y nos transmite, y esperamos transmitirle a la audiencia, una pequeña dosis de confianza y sobre todo de compromiso de participación ciudadana, que es lo que más rescato de tu muy buen desarrollo. Te agradecemos mucho, te mandamos un abrazo y en cualquier otro momento te llamaremos. Gracias a ustedes y lo que necesiten. Bueno, gracias. Ha sido realmente un lujo, Y bueno, damos paso entonces a los amigos de Vélez Radio. Carlos Martino, Diego Guitián, Tomás Amerio se preparan para entrar a la cancha. Nos vamos hasta la semana que viene. Un abrazo.